Y atención América Latina, comenzamos y ponemos el ojo en todo lo que tiene que ver con las elecciones en Venezuela y en este caso con la comitiva de ex vicepresidentes de diferentes países de Latinoamérica que se dirigían a Venezuela para hacer cobertura, para hacer de acompañantes, porque no, y quiero que esto quede muy claro, no estaban invitados como veedores oficiales, sino que iban directamente a acompañar a este proceso electoral. Y allí se ha dado a conocer que el gobierno prohibió la observación de 5 exmandatarios. El gobierno de Venezuela, quiero bien quede clara la situación. Estos ex vicepresidentes se encuentran ahora en Panamá con retrasos en la aerolínea. Desde la aerolínea se les ha dicho que esto corresponde a problemas sociopolíticos y esta es la demora que se está sosteniendo allí. Estamos siguiendo muy de cerca lo que va a suceder, quién va a dar una respuesta. Por ejemplo, el presidente de Panamá hace un rato decía que el avión de copa que transportaba a la presidenta Moscoso y a otros expresidentes rumbo a Venezuela no se le ha ido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan a bordo. ¿Me entendió? Si ellos están sobre el avión, entonces ese avión no tiene permiso de despegar a tierras venezolanas y esto es por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual otro vuelo de copa también hacia Panamá desde Caracas no se le ha permitido despegar. Reitero entonces para usted, maniobras del régimen que expresidentes invitados por la oposición, no en carácter de veedores oficiales, ingresen al país. Hay un bloqueo aéreo, hay un bloqueo terrestre porque también lo vamos a ahondar. Hay un cierre de fronteras en Colombia en las últimas horas. Se dio a conocer también que desde el gobierno de Venezuela se decidió cerrar en las últimas horas la frontera con Colombia y esto con el objetivo de obstaculizar a todos aquellos extranjeros venezolanos que están en el extranjero que quieran ir a ejercer su derecho al voto en estas elecciones del próximo 28 de julio. Cuando digo próximo pareciese que fuese muy lejos, pero estamos directamente a este domingo donde la situación es importante, una decisión que va a impactar no solamente a la interna venezolana, sino también a Latinoamérica y al mundo entero. Estamos hablando de este 28 de julio, donde Nicolás Maduro busca la tercera reelección y así estarían en el poder por más de 25 años, el de estos 25, 11, o Edmundo González Urrutia, este abanderado de la oposición, quien busca alzarse al poder con el apoyo, según las encuestas de la mayoría de los venezolanos, y las encuestas aún, las más conservadoras, le dan 30 puntos de diferencia por encima del oficialismo. Lo que estamos observando son diferentes irregularidades, quiero bien decir, desde hoy temprano está la inhabilitación en este momento de los presidentes iberoamericanos, ex vicepresidentes iberoamericanos allí en Panamá, donde no pueden volar. ¿Entiende usted la importancia y la sensibilidad de este asunto que le estoy compartiendo? El gobierno ha prohibido directamente que este vuelo de copa, donde están a cargo allí adentro los ex vicepresidentes, puedan volar a Venezuela. Fíjese lo que decía José Raúl Mulino a través de su red social X. El avión de copa que transportaba a la presidenta Moscoso y a otros expresidentes rumbo a Venezuela no se le ha permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan a bordo. Esto por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual, otro vuelo de copa hacia Panamá desde Caracas no se le ha permitido despegar. La respuesta que se le da a los presentes, inclusive a los pasajeros, no solamente a los ex vicepresidentes que están allí montados, sino a los demás pasajeros de estos vuelos, es que se debe, el retraso, la demora, se debe a situaciones sociopolíticas con Venezuela. En este momento, una Venezuela que se encuentra a días, horas nada más de estos comicios. Hablemos ahora de lo que han sido los centros de votación, las denuncias e irregularidades que se han dado desde hoy muy temprano, aún cuando ya se puso sobre la mesa un acuerdo de Barbados, recuerde usted, entre el oficialismo y la oposición, especialmente para que el oficialismo permitiese unas elecciones justas, limpias y transparentes, y aunque se dijo y se aseguraba que se iba a respetar cuál fuese el resultado y que se iba a acompañar en un proceso transparente y efectivo, hoy a través de las diferentes redes sociales y por supuesto por parte de los voceros de la oposición se han dado a conocer que estos 700.000 voluntarios que fueron acreditados por el Consejo Nacional Electoral para ser de testigos, directamente no pudieron ingresar para observar
lo que era la instalación de las mesas. Comenzó la instalación de las 28.018 mesas de votación en todo el país y no se le ha permitido a los testigos acreditados a observar lo que sucede. Y lo que usted está viendo, cómo lo lamento realmente como venezolano tener que compartir estas imágenes a los niveles que se llegan, donde es la violencia. Parece ser la única salida de lo que estas personas creen. Y observen lo que está pasando allí, es el reclamo de los testigos acreditados por el Consejo Nacional Electoral a quienes no se les permitió hacer su función, es decir, atestiguar lo que fue la instalación de estas mesas. Desde ya se han denunciado irregularidades y abusos en las mesas de votación en Venezuela, una Venezuela que se encuentra en el ojo del huracán. O quiero decirlo de una manera más bonita si se puede, ¿no? Los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela en este 28 de julio. Estamos en vivo cubriendo todo lo que sucede con el país. Este 28 de julio, una fecha importante. Fíjese. Vamos a llevar esta situación para usted de la manera más objetiva posible y mostrándole los hechos de lo que sucede en Venezuela. Ahora quiero conversar con una invitada especial, una voz autorizada, embajadora de Venezuela en Argentina, justamente en el periodo en el que Juan Guaidó era presidente interino. Elisa Trota, ella está en Argentina y conversa con nosotros a esta hora. Elisa Trota, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Elisa Trota, no quisiera responder esa pregunta. Justamente estaba mostrando lo que ha sucedido, la cantidad de irregularidades que se han mostrado en las últimas horas. Estamos hablando de irregularidades en la presencia de los expresidentes que iban a Venezuela, ni siquiera en una función oficial, sino como invitados, los que tiene que ver con las irregularidades para poder llevar a cabo ser testigo de esta instalación de las mesas. Quiero que sea usted quien me dice qué ve para este 28 de julio. Sí, bueno, Andrés, como tú lo has dicho, este es un proceso electoral que es distinto a una elección justamente porque estamos hablando de un proceso electoral en dictadura que ha estado minado de irregularidades, de atropellos, de injerencias que no corresponden en, disculpen, Tranquila. en procesos como este, y a esto se suma justamente lo que acabas de mencionar del intento de los expresidentes de ir a Venezuela para poder ver el proceso electoral como tal. Este rechazo creo que lo que hace es ratificar y demostrarle al mundo entero que no tiene el régimen venezolano ninguna vocación democrática y está muy lejos de querer mostrarle al mundo cuáles son sus verdaderas intenciones, que desde el primer día sabemos son totalmente fraudulentas. Más allá de esto, el pueblo venezolano ha demostrado de todas las maneras posibles y sabemos y esperamos que este domingo sea esa justamente la cara de Venezuela, a que más allá de estos atropellos van a asistir masivamente a las urnas, masivamente a mostrar su voluntad y su necesidad inminente de cambio. Elisa Trota, no puedo evitar mencionarle esto. Ya esto lo hemos visto en otras oportunidades. Voy a interrogarle a usted en el rol de lo que fue su papel como embajadora, también como abogada. Allí quiero que enfoquemos mucho el tipo de respuestas y yo inminentemente la voy a entrevistar como periodista, pero también como venezolano. Esto ya lo hemos visto antes, este intento de una oposición poder enfrentar en unas elecciones justas, democráticas y transparentes a Nicolás Maduro. ¿Qué ha cambiado en la oposición para este 28 de julio según su perspectiva? Creo que han cambiado muchas cosas, no solo para la oposición, sino para el mundo en general. Estamos en circunstancias totalmente distintas, en escenarios distintos. Hoy tenemos un liderazgo totalmente consagrado, por decirlo de alguna manera, incluso en la votación de lo que fueron las primarias en octubre del año pasado, que es el de María Corina Machado, Sí. que como sabemos fue proscripta, no se le permitió que se inscribiera como candidata y por eso tenemos a un candidato unitario de la fuerza de Edmundo González Urrutia. Por otro lado, creo que la situación es límite en Venezuela y eso ha llevado a que los venezolanos de alguna manera
no sé si dejen el miedo de lado, pero entiendan que su mayor miedo es permanecer en dictadura y por eso se atrevan a lanzarse a las calles con la gallardía y la valentía que lo han hecho. Y por otro lado, una comunidad internacional que ya no tiene ninguna excusa para no reconocer que en Venezuela lo que se vive es una dictadura que no solo afecta a los venezolanos dentro y fuera del país, sino que afecta inmensamente a la región y me atrevo a decir que el mundo. Sí, Con sin lo duda. cual se conjugan estos dos factores de presión interna y externa que anteriormente habían estado en el escenario, pero no sé si de una manera tan coordinada al mismo tiempo. Bien, vamos por partes, son tres puntos que quiero tocar con usted. El primero de estos, vamos a enfocarnos en lo que ahora es noticia, ¿sí? Los ex vicepresidentes invitados por la oposición para acompañar lo que era el proceso electoral están allí en Panamá. No se les permite todavía que ese avión pues salga, parta y la premisa es sencilla. Mientras ellos estén sobre el avión no va a partir a Venezuela. ¿Quién responde en una situación como esta? La CPI, desde la ley, ¿por dónde le podemos mirar, Elisa? Bueno, evidentemente la comunidad internacional tiene sus ojos puestos sobre Venezuela, las distintas instancias, los distintos organismos, los distintos gobiernos y en este caso, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la competencia y la materia electoral. Es una muestra más que clara de, como te decía antes, de la que no hay ninguna vocación democrática por parte del régimen de Maduro, porque no solo en el caso de estos expresidentes que de alguna manera se encuentran en la acera del frente en Claro. relación a Nicolás Maduro, sino también a mandatarios con quienes históricamente los han unido muchos lazos, como es el caso de Alberto Fernández, que el Sí. día de ayer le fue retirada su invitación a asistir a Venezuela, como es el caso de Lula da Silva, quien se ha dado cuenta de la magnitud de la tiranía a la que se vive en Venezuela, como es el mismo Gustavo Petro, mandatarios muy cercanos al régimen de Nicolás Maduro y anteriormente de Chávez, quienes hoy ya no tienen excusa para seguir defendiendo a la dictadura venezolana. No, y que también hay que sumarle, por ejemplo, al presidente de Chile, Gabriel Boric, quien ayer también decía lo mismo. Hay que entender que no son tan amigos como con Ignacio Lula da Silva, tomando en cuenta lo sucedido con el militar Ojeda en su momento, pero también se sumaba a esta invitación a que se respeten los resultados. ¿Cree usted que Nicolás Maduro está quedando solo con lo que se está viendo, esta respuesta por parte de los presidentes latinoamericanos? Creo que la mayor preocupación, Andrés, no es si está quedando solo, sino con quién está quedando. Y es que está quedando con lo que ya sabías que son los regímenes más autoritarios y más peligrosos del mundo, con el régimen terrorista de Irán que ha acompañado, entre otras cosas, lo que tiene que ver con el asesinato y la matanza de judíos alrededor del mundo. En el caso de Argentina, esto lo saben en primera persona. Sí, Aquí hubo dos sí, atentados señor. terroristas, los más grandes de la región, como es el caso de la Embajada de Israel en el año 92 y de AMIA en En el el año 94, 94. con el régimen de Corea del Norte, con el régimen de Rusia, que hoy es quien es responsable por la matanza de civiles Sí. y ucranianos en el territorio ucraniano, el apoyo de las guerrillas y de los paramilitares colombianos y por supuesto lo que ha sido denunciado en gran cantidad de oportunidades con el narcotráfico y el crimen organizado internacional. Claro, ahora usted ha traído un tema muy importante y realmente América Latina que nos observa, quiero que preste suma atención al tema de conversación que estamos teniendo ahora con nuestra invitada Elisa Trota, abogada y también ex embajadora o embajadora durante el periodo de gobierno de Juan Guaidó. Usted mencionaba que ahora él se pega a Rusia, a Norcorea, a China, es decir, a estas dictaduras del mundo, pero también a su vez estamos viendo que Nicolás Maduro ha dicho que ahora tiene negociaciones con los Estados Unidos. De hecho, ha cambiado el discurso, Elisa Trota.
hace unos meses veíamos a Donald Trump intentando, a Nicolás Maduro intentando decirle a Donald Trump, "You Trump, go home", o lo que intentó vociferar el alto mandatario venezolano. Y ahora, cuando ocurrió el atentado a Donald Trump, Maduro salió diciendo, "Espero la pronta recuperación, señor Trump". Y hace unos días también vimos cuando el presidente de los Estados Unidos se echó a un lado en la carrera, pues también Nicolás Maduro le dijo, tomó una decisión sensata y Dios bendiga al pueblo estadounidense. ¿Por qué este cambio en la narrativa del presidente venezolano? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creería que ellos ya se están dando cuenta que son pocas las salidas que tienen, si es que las tienen, para evitar entregar el poder y tal vez quisieran tener una negociación lo más amigable posible, si es que es el término que corresponde. Y por eso están tratando de buscar algún acercamiento con las grandes potencias que han mostrado interés en una negociación pacífica y en una transición democrática en Venezuela. Claro, nosotros estamos hablando de las sanciones que efectivamente durante el periodo de Donald Trump se establecieron y que estas sanciones a Venezuela le perjudicaron porque la situación económica del país no era, pero ni por error, comparable a lo que sí ha sucedido con Rusia. Rusia ha recibido sanciones, pero la economía de Rusia no se ha habido golpeada como la de sí, la de Venezuela. Ahora, ¿cree usted que esta negociación que dice Nicolás Maduro sostiene con Washington es algo positivo para los venezolanos? ¿Es positivo para la oposición ahora? Sí, antes de responder, Andrés, tu pregunta, algo muy importante que tiene que ver con las sanciones. La economía venezolana no se ha visto golpeada por las sanciones ni de Europa ni de Estados Unidos. Cuando nosotros analizamos el periodo que comenzó la baja más grave de la economía venezolana, es incluso antes de que se aplicaran las sanciones en Venezuela. Las sanciones venezolanas están específicamente direccionadas a individuos y esta es una de las grandes diferencias que se hace. Ahora, en relación a la negociación, nosotros aspiramos, por supuesto, a que haya una negociación que nos lleve a una transición democrática de la manera más pacífica y más ordenada posible. Eso es a lo que ha estado optando la oposición democrática venezolana, no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo y justamente es por eso que siempre hemos estado dispuestos a sentarnos en la mesa de negociación que en las distintas oportunidades ha pateado Nicolás Maduro. Elisa Trota, quiero correrme un poco de la geopolítica internacional y volvernos directamente a la interna venezolana. Usted estuvo como embajadora, asignada como embajadora en el periodo interino de Juan Guaidó, un presidente de Venezuela reconocido por muchas naciones, más de 50, si mal no recuerdo, en este momento. ¿Considera usted que hubo algún error en ese momento? ¿Cuál fue el error de Juan Guaidó y un error que se pueda decir que hoy no está cometiendo la oposición actual? No sé si fue un error específicamente de Juan Guaidó, recordemos que en ese momento era un gobierno de las distintas fuerzas democráticas venezolanas, pero si me preguntas a mí, creo que el error en general que hemos tenido los venezolanos y probablemente en ese momento también ocurrió fue subestimar la fuerza, el daño y la maldad del régimen de Nicolás Maduro en relación a lo que eran y son capaces del dolor que incluso son capaces de infligir a los venezolanos a Ahora, costa de, digamos, con el único objetivo de permanecer en el poder. bien, hemos también visto irregularidades desde ya, es decir, el recorrido, ¿sí? La campaña, el proselitismo político empezó el 4 de julio, pero desde antes ya veíamos a María Corina Machado tratar de sortear todos los obstáculos que se ponían recorriendo a toda la nación, a todo el país. Ahora, en medio de esta circunstancia, ¿usted cómo ve el respetar los resultados para este 28 de julio? ¿Confía usted en el sistema electoral? Es decir, si no se respetó a Corina Lloris y si no se dieron explicaciones para que ella no fuese inscrita, ¿por qué pensar que ahora sí el 28 de julio se van a respetar los resultados? Nuevamente, Andrés, porque estamos conjugando la presión interna con la presión internacional con una fuerza pocas veces antes vista. Y creo que ellos no van a tener opción que pactar una negociación, una transición, eso es lo que esperamos, o que tener que hacerlo de alguna manera, de manera forzada. Claro,
Bien, eso es lo que se espera. También ayer mencionaba en otra entrevista, estuve escuchando a la señora Delsa Solórzano y ella mencionaba que contaban con suerte con más de 700.000 voluntarios testigos del Consejo para estas elecciones. ¿Cómo funciona esto de estos 700.000 testigos? ¿Cómo pueden asegurar que ese resultado sí sea respetado? Bueno, se ha sido muy claro a lo largo de la campaña en la necesidad de establecer los comanditos, en la necesidad y en la importancia que tienen los testigos, los miembros de mesa y los testigos de mesa en cuidar los votos, como bien dice el eslogan de esta campaña, Sí. hasta el final. Y justamente eso es a lo que estamos apostando el domingo, que entendamos que lo más importante es cuidar estos votos, es cuidar la transmisión de datos, es cuidar las actas hasta el final para que la información correcta y veraz llegue a los centros de cómputos y podamos contar con una información veraz, que como sabemos es Delsa Solórzano la que está a cargo justamente de esta tarea por parte de la oposición venezolana. Elisa Trota, aproveche usted esta tribuna, este espacio para América Latina y comunicarse con todos los venezolanos que están en los diferentes países de Latinoamérica que no pudieron registrarse para ejercer, escúcheme bien, ejercer el derecho al voto. ¿De qué manera pueden esos venezolanos apoyar estas elecciones? Hay muchísimas maneras y el hecho de que algunos cuantos millones de venezolanos nos hayan prohibido la posibilidad de ejercer nuestro derecho al voto no significa que nuestro aporte no sea invaluable e importantísimo este domingo. Por sobre todas las cosas, transmitiendo la información veraz, chequeada, colaborando con las personas que están en Venezuela para que puedan trasladarse, para que puedan saber exactamente cuál es su centro, para que puedan entender cómo ejercer su derecho al voto y además para que puedan estar informados en tiempo y forma y sobre todo para darles soporte, soporte anímico, soporte comunicacional, soporte moral y para saber que al fin y al cabo esto nos va a llevar al reencuentro de todas las familias venezolanas. Elisa Trota, del Foro Argentino por la Democracia en la región, quiero agradecerle, con sinceridad se lo digo, gracias por este espacio y por conversar con nosotros en estos días tan importantes para Venezuela y por supuesto una decisión que tomada este 28 de julio impactará a Latinoamérica y al mundo entero. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.